Bien, tenemos información urgente. Este líder de la secta satánica chilena que asesinó a un bebé quemándolo vivo habría sido hallado muerto en el Cusco. Rompiendo su programación, la televisión peruana daba cuenta al mediodía de este miércoles sobre el hallazgo de un cadáver que podía corresponder a quien se hacía llamar Antares de la Luz, el líder de la secta de Coyihuay, quien desde hace días era intensamente buscado por unos 1.500 efectivos de la policía peruana en coordinación con sus homólogos chilenos. El cuerpo sin vida estaba vestido con jeans y zapatillas, sin documentos de identificación y colgado de una viga en esta casona abandonada del Cusco. El cadáver se encontraba colgado de una cuerda de media pulgada de ancho. Aparentemente se ha suicidado. Según la policía peruana, en el lugar no había indicios de la participación de terceras personas en la muerte del sujeto, por lo que tras practicarle los primeros peritajes, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cusco para realizar más pruebas. Poco después, la Policía de Investigaciones de Chile confirmaba que las pruebas dactilares tomadas al cadáver coincidían con las de Ramón Castillo Gaete. Se ha comunicado conmigo el jefe de la oficina de Interpol en Lima, confirmando que la policía peruana ha hecho una verificación de la identidad a partir de las huellas que la Policía de Investigaciones de Chile envió a ese país y en el cotejo que se hizo con aquellas que se levantaron en el sitio de suceso, corresponden y fueron homologadas con la del ciudadano chileno que era requerido por la justicia de nuestro país. Castillo Gaete se convirtió en el prófugo más buscado de Chile tras ser acusado de quemar vivo a un lactante de solo 2 días, asegurando que se trataba del anticristo. El hombre, que decía ser una divinidad, se encontraba desde febrero en Perú, pero en los últimos días la policía había logrado pisarle los pasos y logrado cercarlo con un intenso operativo, por lo que huyó de esta casa del Valle del Urubamba, donde según varios testimonios permaneció acompañado de una mujer hasta hace solo 5 días. ¿Por qué parte lo has visto? Al frente de mi tienda. ¿Cómo estaba él? ¿Qué cosa es lo que llevaba? Una guitarra, una mochila con pulsera de artesanía. He visto acá los dos. ¿Qué hacían ellos? He hablado con ellos, estaban yendo de artesanías. Pero no me imaginaba para nada. Pero a diferencia de lo que aseguran testigos en el Cusco, Francisca Ceroni asegura que nunca estuvo con Castillo Gaete en Perú. La joven de 21 años, que también fue parte de la secta de Coyihuay, regresó del país vecino para declarar sobre el caso en calidad de testigo. Tras varios días de intensa búsqueda, hoy día fue encontrado sin vida el líder de la secta de Coyihuay, Ramón Castillo Gaete, conocido como saben, Antares de la Luz. Este joven, que había huido a Cusco, Perú, después de haber sido descubierto precisamente a propósito del crimen de una guaguita de 2 días, fue encontrado muerto en su casa, en una casa abandonada, en Antares de la Luz. Ha muerto, pero los enigmas que han rodeado este caso, que involucra a la secta Coyihuay, siguen latentes. Y precisamente para profundizar en este tema es que esta noche tenemos aquí en Más Vale Tarde un panel de lujo. A la psicóloga forense de la PDI, Margarita Rojo. Muy buenas noches, Margarita. El sociólogo experto en sectas, el señor Humberto Lagos. Muy buenas noches, Humberto. Gracias por venir. El académico Hugo Cepeda. Anoche estuvimos conversando con él sin conocer este desenlace que acabamos de revisar. Y también estamos junto a el periodista, el escritor Juan Guillermo Prado. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches. ¿Desenlace de manual, Humberto Lagos? A ver, cuando uno define sociológicamente a una secta religiosa, particularmente de aquellas sectas que uno llama de tipología destructiva, hay que decir que se trata siempre de un grupo minoritario, exclusivo, excluyente, hermético, cerrado sobre sí mismo, que es dirigido por un líder que actúa de manera autoritaria o dictatorial y que afirma su legitimidad en términos de ser representante del hecho divino. Hasta ahí, claro, es de manual. Claro, y después ellos ofrecen como expresión única la posesión de la verdad y de la salvación. Los fieles apoyan de manera incondicional todo lo que se decía por el líder dentro del grupo. Entonces tenemos nosotros una estructura cuasi perfecta desde el punto de vista de esta definición. De este tipo. Claro, que se trata de una secta religiosa radicalizada, no hay ninguna duda. La disciplina interna es una disciplina durísima, en la que hay castigos, hay premios y castigos, dedicación exclusiva a cumplir las órdenes que establezca el líder,
Y hay una cuestión que es bien impactante en este caso. Si el líder pide que se realice una conducta que es delictiva, por ejemplo, el sacrificio ritual de este bebé, ¿no? Los fieles siempre tienen la posibilidad de reconocer que efectivamente en esa conducta hay bien y mal. O sea, son capaces de reconocer el disvalor de la acción en este caso. Sí, matar es un delito. Tienen toda esa posibilidad. Entonces, cuando se habla de un fanatismo y se habla de irresponsabilidad y de exculpación desde el punto de vista penal, porque están absolutamente obnubilados, fuera de razón, no es tan así. Siempre tienen perfecto conocimiento de aquello que se les pide y de hacer la diferenciación. En este caso también, bueno, el desenlace, por llamarlo de alguna manera, porque esto sigue, hay procesos judiciales abiertos, de hecho en Perú, para determinar si fue suicidio o si hubo intervención de terceros, pero este suicidio, ¿de qué manera también ayuda a tipificar el actuar de las sectas? Margarita Rojo. Bueno, nosotros esperábamos, una de las posibilidades que tuviera el desenlace de esto era que él pudiera suicidarse por la herida narcisista. O sea, si nosotros pensamos que él tendría características mayormente de una persona psicópata, de una persona con características psicopáticas, o sea, todo lo megalómano que podría ser, todo lo grandioso. O sea, es decir, nosotros podemos explicar que una persona no puede tolerar que se le vaya a juzgar, porque él era Dios. Entonces, ¿cómo a Dios lo van a juzgar? Es decir, porque además tenemos una conducta abiertamente perversa, es decir, el perverso cambia la ley para instaurar su propia ley. Entonces, ¿cómo era posible? No era tolerable para él. Por eso hablamos de una herida narcisista, es decir, ¿cómo iba a tolerar que lo juzgaran con una ley que él no aceptaba, que él había abolido? Y retomando lo que decía Humberto, es muy importante porque diferenciamos lo que habíamos planteado la otra vez acerca del sentido de realidad y del juicio de realidad. Es decir, o sea, claramente lo explicó Humberto cuando ellos saben la diferencia entre la realidad y la fantasía, entre lo que es adecuado y lo inadecuado, pero el sentido de realidad es lo que se altera, pero no se pierde el juicio de realidad. O sea, claramente tienen conciencia de lo que están haciendo. Estamos hablando tanto del líder como de sus seguidores. Exactamente, del líder como de sus seguidores. Tienen el juicio de realidad, no hay una alteración. Hay elementos narcisistas, sí, obviamente, en esto de por qué estas personas tenían que buscar a alguien tan grandioso para poder llenar estos vacíos existenciales que podrían haber tenido y también sustentar de alguna manera su vida, pero necesitaban buscar a alguien muy grande, muy grandioso, y eso es lo narcisista también. Aquí hay algo que me llama la atención. Todas las personas que fueron entrevistadas en el Cusco, por lo menos, incluso algunas personas en Chile, dicen, no me lo hubiese imaginado nunca. No hay nada en el carácter de esta persona, la personalidad de esta persona que tocaba guitarra, aparentemente vendía artesanía, que hiciera pensar que era capaz de hacer lo que se le imputaba, digamos, que es liderazgo. Era abiertamente carismático, y ahí podemos ver, o sea, las personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad son personas que aparecen muy normales, muy adecuadas, que generalmente van a ocultar todo lo que están haciendo, lo que están pensando. Y por eso es posible que a las personas les parezca una persona normal o adecuada, pero finalmente lo que están haciendo detrás es un acto de agresión máxima frente a los otros, porque además cosifican a las personas. Y entonces eso es importante, por eso es que es tan difícil de detectar a estas personas con estas características de personalidad. ¿Ha habido otras personas con estas características que ustedes recuerden? Sí, claro, ponte tú, Jim Jones, el fundador de la secta del pueblo, tenía estas recomendaciones de la... en Guyana. En Guyana, claro. Él inició su secta en California y la mujer del presidente Carter, que era el presidente de aquella época de Estados Unidos, le dio una carta de recomendación. O sea, el tipo se fue a Guyana recomendado por parlamentarios, por la señora del presidente, etcétera, etcétera. O sea, esta situación no es una situación nueva. Muchos de estos líderes tienen buenos contactos y de alguna manera tienen el apoyo de atrás de gente que ni siquiera uno sospecha. Estoy pensando, por ejemplo, en la Orden del Templo Solar, a la cual se dice que llegó incluso a pertenecer la reina Grace de Mónaco. En consecuencia, estamos frente a un tema que es realmente complejo, porque claro, son tan hábiles, tienen tanto carisma que cualquier persona puede ser engañada y puede ingresar a este tipo de sectas. Y que me da la sensación que también hace muy difícil intervenir antes, precisamente por este manto de normalidad que hay. Profesor Hugo Cepeda, le ofrezco la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho nuestros tres panelistas. Y además yo agregaría algo.
para reforzar el criterio de ellos, la gran influencia que al respecto tiene el cine. Estos últimos años se han multiplicado todas las películas de posesiones, de diabólica, de ritos, de exorcismo. Por lo menos salen 3 o 4 al año con gran afluencia de público cuando se dan en los cines. Y eso evidentemente que tiene alguna influencia. Yo siempre creo que en este caso ha tenido bastante influencia humana, si pudiéramos decir natural, el bebé de Rosemary. Se dan todas las características de una secta compuesta por personas que eran perfectamente normales aparentemente, buena situación económica, exitosos en la vida, y esa ambigüedad de que quién era el padre del bebé, que no se sabía si acaso era el marido de la Mia Farrow o era el mismo diablo. Entonces eso yo creo que influye mucho en la estructuración de la mente de esta persona. Pero yo creo otra cosa más. O la refuerza, por lo O menos. la refuerza. Pero yo creo que hay que ir otra cosa más. Yo califico, respetando, por supuesto, a mis antecesores, a quien respeto solamente, a quien solo me creo discípulo de ellos, esta se trata de la secta diabólica. Es satánica. Es satánica, como es decían los satánica, líderes pero peruanos. satánica atípica. No es satánica tradicional, como si hubiéramos decir, como era normalmente. Una secta satánica tradicional es aquella que es contraria fundamentalmente al cristianismo y por eso se caracteriza. La manera de identificarla es precisamente porque es muy anticristiana. Aquí no se menciona el cristianismo. ¿Y eso por qué se debe? En mi opinión es que hay persuasión del demonio, pero una persuasión hábil. El demonio varía. Por algo hay un viejo refrán que dice que el demonio sabe más por viejo que por diablo. Y también usa tetas. La última teta que tiene y que muchos la califican como una nueva, es diciendo que el demonio nos ha convencido de que no existe en el día de hoy. Entonces usa nuevos procedimientos, aunque siempre deja pequeñas huellas donde uno puede identificar su paso y su acción. Y yo parto en primer lugar con el nombre, Antares de la Luz. Antares de la Luz. Antares es una estrella muy refulgente que existe. Y simplemente el diablo tiene la nostalgia de la luz que perdió cuando pecó y entró al mundo de las tinieblas. Nunca más ha vuelto al mundo de la luz la que añora. Por eso que siempre plantea y se plantea a sí mismo como el portador de la luz. Luzbel se llamaba, y Lucifer, dos nombres que dicen relación con la luz. Y allí encontramos entonces que esta persuasión, porque aquí no hay posesión de ninguna especie, una persuasión de una persona que actúe como a él le habría gustado ser Dios. Es algo parecido a lo que establece el Génesis. Adán y Eva, ¿en qué consistió sus pecados? Que quisieron hacerse Dios, por instancia del demonio. ¿Hacerse Dios en qué sentido? En tener autonomía absoluta en sus seres con presidencia de Dios. Y el diablo siempre quería imitar a Dios y ser un antidios. Y es por eso que esto es muy cool. Y además por ciertas cosas, y además por ciertos otros tipos de cosas. Fuera que el diablo es imprescindible, es imprevisible. Además, no se olviden que es mentiroso y que es chueco. Nunca va a tratar, o sea, él se va a ir adaptando a las situaciones para que realmente pueda realizar su acción en el mundo. No como ya nosotros, ya prácticamente ya no valen los manuales cortapalos ni menos los reglamentos acerca de lo que es la característica de una posesión de una secta diabólica. Pero, sin embargo, el objetivo, una cierta redención, que sería precisamente el 21 de diciembre que esta secta se salvaría o salvarían el mundo de la catástrofe que se produciría si se cumpliera la profecía que le atribuía a los mayas. La prensa peruana, al hablar de secta satánica, al tiro te doy la palabra a Juan Guillermo, al hablar de secta satánica, ¿lo habrán estado haciendo en este sentido atípico que usted señala, profesor? ¿O habrán dicho más bien satánico? No, yo creo que ellos han usado el término más tradicional. Pero hay una cosa, respecto a la muerte de este hombre. Este hombre tiene dos significados para su gente. Trascendencia. Estoy de acuerdo con usted. Trascendencia y que podría también provocar el suicidio de sus seguidores. O que sus seguidores lo estimen que es un traidor que los ha engañado y los abandonó. Y ahí, ese caso, podría haber un pequeño cambio, que lo creo muy difícil. Porque una de las dos cosas. Y por último, supongamos que yo estuviese equivocado en todas las afirmaciones que estoy realizando. Sería un gran mistificador que lo ha sabido. Gente que aparenta una situación, él sabe lo que es, sabe sus limitaciones, pero logra convencer a sus seguidores que es poco menos que un Dios.
Margarita, Hugo, Humberto, Juan Guillermo, fue encontrado este cadáver en esta casa abandonada de la calle Chapi, que queda en el Cusco. Y ahí yo quisiera discrepar con mi viejo y querido amigo Hugo Cepeda. Yo la verdad primero no estamos frente a una secta satánica. Yo creo que podría ser, y esto menos, secta satánica atípica. Yo primera vez que veo esa definición en alguna parte, me parece estupendo para incorporarla, digamos, en algún manual. En alguno de sus libros que va a escribir usted dentro de poco con otra persona. No, que esa persona es él. Mira, perdonen que hagamos un paréntesis. Mi querido amigo es un demagogo. Hace 5 años que estamos escribiendo un libro y todavía el libro no sale. Algún día espero que salga. Pero esa es otra historia que se las podría contar y estaríamos horas enteras. Bueno, yo creo que podemos estar a lo mejor frente a una secta luciferina, que no es lo mismo que una secta satánica, que hay que distinguir. Precisamente el nombre Antares de la Luz nos da la impresión, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que estaríamos frente a una secta luciferina. Pero la luciferina no realiza sacrificios de esta naturaleza, es más la diabólica. También lo realiza. Pensemos, por ejemplo, que aquí en Chile hubo una secta hitleriana que se autodenominaba luciferina. Sí. Y bueno, si los hitlerianos no hacen sacrificios o no hacían sacrificios, yo no sé en qué estamos. Tengo una duda. ¿Estas calificaciones son relevantes para la PDI al momento de hacer sus investigaciones? La distinción entre satánico atípico, satánico convencional, luciferino. Le voy a pedir su respuesta después de un contacto importante que tenemos con quien fue responsable del registro gráfico de este reportaje que hace desde Cusco Ángela Romero, la fotógrafa justamente de esta casa donde fue encontrado el día de hoy Antares de la Luz. Ángela, muy buenas noches, gracias por estar en Más Vale Tarde, que en Santiago de Chile te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo acá desde Cusco, una hora antes, claro, 11:37 acá. Muchísimas gracias por este contacto, muy buenas noches, vía Skype, se nota, ¿no? Ángela, por favor, cuéntanos la historia de esta casa abandonada de la calle Chapi, en el Cusco, donde fue ubicado esta noche, este día Antares de la Luz. La casa abandonada queda en la calle Chapi, que es el origen de la calle es quechua, que significa raíz. La casa queda en la calle que está cerca, casi 2 a 3 cuadras de la Plaza Mayor del Cusco. Es una casa abandonada, tiene casi ya 70 años de haberse construido, pero no ha sido habitada desde el momento que ha sido construida, según las investigaciones que he podido hacer. Asimismo, son muchas versiones populares las que existen en torno a esta casa que está ubicada en este lugar. Muchas de las versiones que he podido encontrar han sido de periodistas cusqueños, mucho más antiguos y con mucho más recorrido de lo que yo tengo, ¿no? Puedo tener la información de una conocida periodista de acá de Cusco, que es Estela Ángel Montesinos, la cual comentaba más que todo porque ya falleció, sobre una historia pasional que existía en esta casa. ¿Hay algún antecedente? Se le llama la casa embrujada. ¿Y qué connotaciones tiene esa casa desde que fue construida hace 70 años atrás? Ángela, aprovecho de señalarle a nuestros espectadores que las imágenes que estamos viendo en pantalla en este minuto son inéditas. La casa se dice que es embrujada por el crimen pasional que existía en esa casa. Bueno, sí fue construida para una familia, pero nunca la llegó a habitar, ya que la construcción no estaba bien hecha. Pero se cuenta de que una pareja, que no se saben los motivos, pero llegó a entrar a esa casa para reunirse, para encontrarse, un encuentro amoroso. El hombre y la mujer estaban discutiendo, se supone o se presupone por celos. Es en ese momento donde el hombre asesina a la mujer. Eso fue cerca de los años, en medio de los años 50, más o menos 55 o 60, la década de los 60 incluso. Ángela, esta casa estaba siendo usada por el testimonio de vecinos, por drogadictos, en palabras de ellos, ¿no? Gente que consumía alcohol, drogas, tenía sexo, bueno, en este caso lo que ocurrió hoy, ¿no? Sí, en la actualidad esa casa estaba siendo utilizada también por, como te dice, gente de mal vivir, delincuentes, drogadictos, que generalmente iban a evitar cerca de la mañana y en la tarde, porque en la noche ya era muy difícil de habitar por el mismo hecho de que se escuchaba o se tenía conocimiento de que estaba embrujada, y asimismo de que se sabía de que esta casa
podrían aparecer como ciertas... la cultura popular dice que no, como temas misteriosos o también historias de hechos que no se han esclarecido aún, ¿verdad? Esta casa además queda muy cerca de la comisaría del lugar, ¿no? ¿A una cuadra o dos cuadras? A una cuadra de la comisaría local, del Cusco. Aprovecho de preguntarte por el impacto que ocasiona este caso de Antares de la Luz, habiendo sido encontrado ahí en el Cusco. ¿Cuál es la reacción de la gente, la opinión pública? Bueno, la opinión pública ya estaba conmocionada desde mucho tiempo atrás ya por saber de que una persona líder de una secta satánica, como se ha conocido, se ha dado a conocer en el Cusco, esté aquí viviendo. La gente se ha sentido muy movida. También se agradece demasiado que ya se haya encontrado y se haya identificado a este hombre. Ajá. ¿Les llama la atención el hecho de que haya sido ubicado en esta casa, la llamada Casa Embrujada, justamente? ¿Le dan alguna connotación? Sí, debido a cómo es la casa, que es un misterio aún que ha sido y que se relata, y acá hay en la cultura popular de la sociedad cusqueña, muchas historias también sobre lo que es esta casa. Como decía la misma periodista cusqueña, mucho tiempo atrás, claro, en el Comercio de Cusco también redactó 1 o 2 noticias acerca de esta casa. Ángela, te agradezco. Voy a preguntarle a nuestro panel que nos acompaña, que son especialistas, expertos en secta, en estos temas, si te quieren formular alguna pregunta, Ángela Romero. El profesor Hugo Cepeda te quiere preguntar algo. Ángeles, me gustaría preguntarle, veo que hay bastantes grafitis en las paredes. ¿Han hecho alguna interpretación de esos grafitis? Porque ahí nos pueden dar un indicio de las cosas que han ocurrido en esa casa. Yo no lo alcanzamos nosotros a captar aquí. Bueno, la casa cerca más o menos de los años 70 o 60 abril estaba ya ubicado por un comité de vaso de leche que le llamamos sequía, donde se repartía lo que es el suministro esencial para las personas, las familias que estaban ahí. Después de un tiempo se dejó de usar y ahora está en lo que es el litigio judicial por los supuestos propietarios de esta casa que no se conoce. Lo que sí son los delincuentes, todos ellos hacen los grafitis, pero en realidad me parece que no tienen mucha relevancia en lo que es en este aspecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Margarita. Bueno, acá en Chile las casas abandonadas ocurre exactamente lo mismo. Me acuerdo de esta casa que había y que usted alguna vez visitó, don Hugo, ahí en la esquina de Avenida Grecia con San Eugenio. Exactamente. Era exactamente lo mismo. Yo creo que ahí no hay que hacer ninguna interpretación de acuerdo a los grafitis, porque son fundamentalmente tribus urbanas las que eventualmente hacen algún grafiti o algún vago que está ahí pernoctando. Pero esa casa tenía además otra tradición. Esa casa realmente ocurrieron muchos fenómenos paranormales. Como acá, pues, en esta casa también ocurrían fenómenos paranormales. ¿Se podrá juntar? Bueno, voy a aprovechar de despedir a Ángela. Ángela, ¿estás ahí todavía? Sí, eso salí. Te queremos agradecer este contacto a esta hora de la noche. Aquí son las 1:15 para la 1 de la mañana. En Cusco será una hora menos, ¿no? Felicidades, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes. ¿Se puede hacer alguna... Perdón, es que era lo más o menos lo que le preguntaba a ella, ¿no? Si uno tiende a juntar estas dos cosas, algo que ya es impactante, que se escapa incluso a lo racional, Antares, ¿no es cierto?, que va precisamente a esta casa que tiene esa historia. ¿Se pueden juntar ambos extremos? ¿Habrá pasado algo por la cabeza de él que llega precisamente a esa casa y no a otra? La información que uno escuchaba acerca de lo que sucedió allí en Perú, en esta localidad, habla de que Antares de la Luz había estado en varias casas de estas características. Y cuando uno mira, a pesar de la rapidez de las imágenes, uno puede apreciar que hay algunas demostraciones, algunos íconos que son propios del satanismo. Yo alcancé a divisar una cruz al revés, que es bastante típica, aparte naturalmente de quienes van allá, drogadictos y algunos seguramente ligados a tribus urbanas que hacen sus propios diseños. Entonces aparece allí el tema. Y respecto a lo que decía Hugo sobre el tema del satanismo,
Hay que recordar que dentro del lenguaje y dentro de la práctica de esta secta de tipo apocalíptico también, aparecen varias referencias al hecho satánico. Por ejemplo, la demonización de las posibilidades de embarazo. Acá no solo se demonizó a la mujer que quedó embarazada, sino que la advertencia del líder estaba hecha a que cualquiera que se embarazara, ese era el resultado de una acción demoníaca. Y por eso, al niño que nace y que después se lo sacrifica, se lo denomina como el anticristo. Entonces aparecen elementos que tienen que ver con el satanismo. Claro, el satanismo siempre se caracteriza por su oposición permanente al hecho cristiano. Sin embargo, aquí hay algunos sesgos que uno puede decir, claro, están dentro de las lógicas de un comportamiento de esa naturaleza. Pero, en mi opinión, esta secta tiene otras características, aún guardando ciertos rasgos en que aparecen elementos de los que Hugo estaba citando. Claro, pero hay una cosa importante. A propósito de anticristo, lo encontramos nosotros en los evangelios de San Juan. En realidad... No, en la epístola. Perdón, el epístola, tiene toda razón. El epístola de San Juan, en las 12 epístolas, lo plantea, se trata precisamente de gente adulta, los anticristos, y es anticristos. Habla de que hay muchos anticristos. Son muchos. Pero si usted hace el cine con el bebé Rosemary, porque es la única donde el anticristo y además hay una cosa, por ejemplo, a propósito de la muerte de este sujeto y la posible traición. Lo puede compararlo mucho con Judas. Judas traiciona y se ahorca. Pero traiciona a su maestro, que es distinto. Aquí pero, yo creo que aquí no hay que hacer ninguna elucubración ni suponer nada. El personaje está solo, desesperado, sin plata, perseguido por la policía. Pero traiciona a sus amigos, traiciona a sus seguidores. Ahí el tipo no piensa en traición. El tipo lo único que quiere es salvarse de la posibilidad de estar preso o de ser juzgado. Juan Guillermo, y eso no lo voy a permitir. Los invito, Margarita, también... Humberto, los invito a un contacto vía Skype con el autor de las imágenes exclusivas que estamos viendo en pantalla hasta ahora sobre esa casa ubicada en Chapi, el Cusco. Se llama Cristian Fonseca, es chileno y está en Arica. Cristian Fonseca, muy buenas noches, gracias por este contacto con Más Vale Tarde. Hola, buenos días. Buenos días, sí, pues buenos días. Cristian, estas imágenes, ¿cuándo las hiciste en esa casa? Hace muy poco nosotros fuimos de viaje en los primeros días de marzo, últimos días de febrero. Creo que el 3 de marzo estuvimos por esa casa, en calle Chepi. Cuando Antares de la Luz, digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero cuando Antares de la Luz ya estaba allá, en el Cusco, ¿no tiene nada que ver el registro de tus imágenes o tus viajes con el caso que finalmente desemboca en la casa a la que le hiciste estas imágenes? No, para nada. De hecho, yo ni siquiera sabía de la existencia de esta persona. No era Vox Populi todavía, nadie sabía nada. Y solo entramos por la curiosidad del misterio que rodea la casa. Y de hecho es una casa tan grande, muy impresionante, que no tiene una entrada muy común. Es como algo que está roto por un lado. Y nos llamó la atención nada más y quisimos hacer ese video junto con la familia que fuimos de viaje a Cusco. Cristian, muy desde el principio, ¿cuál fue la historia que se te contó, que les contaron, que te hizo interesarte por esta casa cuando estabas allá en el Cusco? Precisamente el asesinato del esposo hacia su mujer, hace muchos años, hablamos de cerca de 80, 90 años atrás. A principios de 1900 habría ocurrido este asesinato, según lo que nos contó la persona que era el tour de este bus que pasan por diferentes lugares en Cusco. Pero aún así, nosotros consultábamos varias versiones que ocurría y eran todas tenían mucho de mito, tenían historias bastante diferentes, muy diversas. Y en base a eso mismo fue que nosotros nos fuimos entusiasmando con la idea de entrar, a pesar de que igual nos daba bastante miedo porque es un poco terrorífica ya de presencia. Y parece que a usted eso lo sedujo, porque me cuentan que usted se descolgó del tour y volvió a la casa. Así, bueno, este tour no es que tenga como punto esta casa, simplemente pasa. Ajá. Simplemente pasa este bus por esta calle y con eso uno le cuentan, mira, esta casa se dice que está embrujada, se dice que hay varias cosas, pero siempre lo comentan como un se dice, nada concreto. Y de hecho el bus no para en ese lugar, nadie se baja, es simplemente parte de la calle. Y después nosotros quisimos volver
por entusiasmos. Cristiano, ¿y qué te pasó cuando luego ves que esto que te llevó a tomar estas imágenes en esta casa se asocia con el desenlace parcial, por lo menos, de esta secta Coyihuay, de Antares de la Luz, que se suicida en esta casa? Primero, la sensación de, qué video tengo del hecho de... Porque busqué este mismo video, esta misma casa en otros sitios y la verdad que no lo encontré. No encontré imágenes del interior de la casa, quise buscar de qué se trataba, estando en Cusco, y no encontré más, no encontré mucho tampoco. Y ahora que lo supe, le contaba a la familia, mi familia con quien fuimos, y fue... La verdad que algo bastante impactante porque nunca pensamos sabía que había ocurrido el hecho en Cusco, sabía que se había encontrado el cuerpo de Antares en Cusco, pero no sabíamos que era en el mismo lugar donde nosotros habíamos estado. Y que de hecho da como para cualquier pensamiento un poco macabro, porque en la casa en sí da para eso. Sí, tú contabas que había una vibra especial ahí, de hecho tu señora y tu hijo se arrancaron de la casa, ¿no? Bueno, al principio querían irse, al principio más que mi hijo, mi mujer, espero que no se malentiendan y me vayan a retar porque ingresé con mi hijo menor de edad. Pero la verdad es que yo no percibí nada, no tuve una mala situación ni nada por el estilo. Eila sí quiso irse rápidamente, pero al final completamos todo lo que podíamos ver de la casa, pero sí quisieron irse muy rápido. Lo que, más allá de una vibra, es más el aspecto que tiene la casa, quizás el olor. ¿Qué clase de olor es? ¿Olor a qué? ¿Humedad? No, son fecas. ¿Fecas? No, son fecas humanas. ¿Fecas humanas? Hay que cuidarse de no pisarlas porque está lleno. Está en todas partes ahí posible de uno chocar con ellas. Lo que sí más me llamó la atención del interior de la casa es un montón de medicamentos tirados, medicamentos usados y no usados, cajas, frascos, que yo no sé qué significaban, incluso más allá de los símbolos que es posible de ver en las paredes. Yo no soy muy creyente, pero también sé que existen, frente aquí a Luz, al profesor Cepeda, no creo en brujos garay, pero de que los hay. Pero yo creo que esos símbolos me parecen más de mí, algo más alto. Ese satanismo, quizás lo veo algo más niño, como un juego de Escucha, Cristiano, estamos con problemas en el Skype de audio, no alcanzamos a escuchar lo que estabas diciendo, a ver si se podrá mejorar la conexión. Lo que sí estaba diciendo alusión a la simbología, a los grafitis, que habían ahí algunos símbolos que entendí. Cristiano, ¿puedes hablar de nuevo, por favor, Cristian Fonseca, desde Arica, vía Skype, el autor de las imágenes que estamos viendo en pantalla? Yo te sigo escuchando muy bien. Perfecto. Les decía que las imágenes que están en las paredes me parecen más de niños, más de adolescentes, de un juego de adolescentes que muchos de nosotros hemos hecho quizás muchas cosas raras que vemos como raras después al llegar a la adultez, pero como adolescentes nos parece entretenidas y más que símbolos reales de un satanismo profundo, creyente, me parece que es más un juego de adolescentes. Muchísimas gracias. Terminar solamente, lo único que me llamó la atención fue una serie de medicamentos que habían tirado al suelo. Eso lo escuchamos. Eran medicamentos, no son drogas modificadas, no son sustancias modificadoras de la conciencia, como se dice, no son medicamentos usados y no usados. Eran frascos usados, no usados, cajas, pero eran muchos. Curioso. Gracias, Cristiano, y bueno, muchas gracias por el testimonio y por echar al agua a tu mujer ahí que le dio susto y no quiso estar en la casa. No, pero no estuvo nada. No, muchísimas gracias, buenas noches.
desde Arica, Cristian, el autor de estos de esta imagen. Muy poco tiempo este hombre ahí, porque vivir en esa mugrería en realidad no puede un ser humano hacerlo. Perdón. No, que él tiene que haber estado este hombre, Ramón, muy poco tiempo viviendo allá. Ramón Castillo Gaete, aparentemente. Llegó ayer y hoy día se suicidó. Exactamente. Antes de ayer y ayer se suicidó. ¿Usted no haría una relación, digamos, entre la vibra de esta casa y el personaje Antares de la Luz? No, nada. Profesor Humberto Lago, yo creo que, bueno, se fue a refugiar, pero ya estaba absolutamente presionado por todas las situaciones que se estaban dando. Hay desesperación. Eso fue parte de la motivación, pero en este tema de pensar que el suicidio solo era para causa de desesperación y no ser juzgado, yo creo que hay que mirar lo que pasa con los líderes de estas sectas. Normalmente, cuando toman la decisión suicida, esa la miran también como un castigo a esta sociedad que no quiere reconocerles el espacio, el narcisismo de que tú estabas hablando. O sea, precisamente el suicidio es un acto de agresión hacia los otros. Así y además es un acto de agresión porque los otros se quedan con la culpa. Y acá podemos entender que en el fondo la persona no es que tenga culpa por lo que hizo, sino que no puede tolerar lo que le viene porque tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Y desde un punto de vista, práctico de la estrategia, ¿no resulta ilógico que en vez de haberse ido a Urubamba, a Ollantaytumba, que quedaba más alejado, se haya ido al centro histórico de Cusco a hacer lo que hizo Antares de la Luz? Les quiero pedir que sigamos con esta conversación después de una brevísima pausa. Estamos con Margarita Rojo, ella es psicóloga forense de la PDI, el profesor Hugo Cepeda, el profesor también sociólogo Humberto Lago, don Juan Guillermo Prado también está aquí presente en Más Vale Tarde para analizar esto. Y ustedes también en Los Secretos de la Secta, el hashtag Secreto de Antares, Secreto de Antares. Estamos en Más Vale Tarde, esto es Mega y volvemos en breves minutos más. A propósito de un final trágico, tan trágico como los actos de los que se le acusaba, tuvo ayer Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz. El líder de la secta de Coyihuay fue encontrado sin vida en una casa abandonada en el barrio de Sopi, en Cusco, Perú. La policía peruana encontró los restos del chileno cuando realizaban diligencias para dar con su paradero. Su cuerpo estaba colgado de una viga a 3 metros de altura, con signos evidentes de haberse suicidado. Por intermedio de la policía, por Interpol de Perú, se comunicó con Interpol de Chile. Los mismos que de inmediato enviaron las huellas y las homologamos y coinciden con esta ciudad. Antares de la Luz escapó en febrero pasado a Perú, cuando se enteró que la policía lo investigaba. Allá estuvo en el departamento de Cusco y sus últimos días lo pasó en la localidad de Urubamba. Allá se le vio sin barba y con el pelo rapado. Se dice que se estaba dedicando a vender artesanía. Cuando la policía comenzó su búsqueda, se escondió. Se cree que la noche de antes de ayer fue al terminal de buses del Cusco, con intenciones de viajar hacia Arequipa o Puno. Al ver el fuerte despliegue policial, se fue a una casa de adobe abandonada de 4 pisos. Ahí, al no ver escapatoria, se habría suicidado. Fue el 2007 cuando Ramón Castillo, hasta entonces un profesor de música que tocaba guitarra, charango, quena, zampoña y clarinete, se transformó en Antares de la Luz. Hasta los 27 años, cuentan sus cercanos, era un tipo común y corriente, que de niño había sido scout y jugaba fútbol y tenis con sus amigos. Hasta que un viaje a China, con un grupo musical en el que participaba, lo habría transformado radicalmente. De hecho, poco después decidió dejar la música, su gran pasión, porque consideraba que debía dedicarse a enseñar, algo que sorprendió a sus amigos de la infancia. Para el 2009 se rasuró la cabeza y se dejó crecer la misma barba con la que aparecía en el afiche de los más buscados por la PDI. Ese mismo año comenzó a realizar seminarios de autoayuda y a cambiar constantemente de teléfonos y direcciones. También fue reclutando seguidores. A ellos, según la PDI, los sometía a abusos.
los golpeaba y obligaba a sacrificar animales. También mantenía relaciones sexuales con las mujeres del grupo, bajo los efectos de la ayahuasca, una planta alucinógena. Todos quienes participaban de la secta financiaban a Castillo. Natalia Guerra era una estudiante de diseño quien ingresó al grupo junto a su pololo Pablo Undurraga el 2008. Poco tiempo después, Antares de la Luz los obligó a separarse. El año pasado, ella quedó embarazada. Antares dijo que el niño era el anticristo y que debía morir. Cuando Natalia dio a luz, los integrantes de la secta la sacaron de la clínica junto a su hijo. El 23 de noviembre, el grupo realizó el ritual, donde sacrificaron al bebé. Ramón Castillo, el profesor de música, terminó sus días acorralado y solo. Ni sus creencias, ni sus seguidores fueron capaces de salvar al hombre que mató a su propio hijo quemado y que creía ser un dios. ¿Quién era realmente Antares de la Luz? Mire, no hemos parado de hablar, de hacernos preguntas sobre Antares de la Luz, este perfil. Hay un viaje ahí que también parece ser parte del, comillas, manual, ¿no? Las personas que hacen un viaje que le cambia la vida y lo transforma en quien finalmente nosotros conocemos como Antares de la Luz, ¿no es cierto? Es curioso el viaje, porque China no es particularmente un país que se caracterice por ser un país religioso. El confucianismo, que es tal vez, o los seguidores de Confucio, que tal vez son los más numerosos en China, dicen que Confucio nunca fue un líder religioso, sino que dio instrucciones de carácter moral. Yo me imagino si hubiera ido a India, hubiera cambiado radicalmente, lo hubiera entendido, porque hay toda una concepción distinta en materia religiosa. Pero China particularmente nunca ha sido un país religioso, entonces tampoco dice que fue al Tíbet, donde a lo mejor podría haber tomado algo de la enseñanza tibetana. Pero desde la perspectiva psicológica, o sea, esta persona tenemos antecedentes Estas son de que... imágenes de él en China, precisamente, Margarita. Que dijeron que él tenía un carácter difícil. Las personas que habían conformado este grupo musical antes de que él entrara en esta situación señalaban que él tenía un carácter difícil, y nosotros entendemos que todo esto es un proceso, o sea, hay algo larvado que en algún momento se va a gatillar, es decir, tienen que haber elementos de estructura de personalidad, aspectos ambientales, y todos estos elementos juegan y toman peso al momento de que se vaya a desarrollar este tipo de trastorno de personalidad grave, que es el tema de la psicopatía. Entonces, por lo tanto, sí deben haber habido elementos, o sea, probablemente haya sido dominante, probablemente haya tenido algunos elementos, algunos atisbos que se hayan detectado tempranamente, pero que él los siguió larvando, los ocultaba. Pero la incógnita es qué hizo en China, por qué cambió en China. Fíjate, da lo mismo. Lo que es bastante evidente es que antes del viaje a China, y eso lo comentan las mismas personas que eran compañeros de él o algunos que estudiaron con él, ya tenía algunas manifestaciones de este tipo de carácter espiritual. Entonces yo creo que el viaje a China, aparte de mostrarle cosas impresionantes, es decir, la Gran Muralla y otros, eso fue un factor que gatilló, esta situación de antecedentes que tenía, de relación con lo espiritual, con la luz, y un poco en ese sentido jugó el viaje a China. Claro, después, pero recordemos que el tema espiritual, no todas las personas distorsionan la espiritualidad. O sea, hay personas que practican, tenemos todo el tema del cristianismo, el budismo, de las personas de la India, pero no necesariamente van a distorsionar esto para utilizar a las personas y cosificarlas. Volviendo un poco al punto que había planteado Álvaro recién, ¿qué importancia para nosotros como institución, como la PDI, nos interesa? O sea, porque acá nosotros vemos que efectivamente esta persona planifica, organiza, que hay todo un proceso, hay una investigación detrás que demuestra los hechos, o sea, no nos estamos basando en presunciones, sino que en evidencia. Y por lo tanto, si fuese una secta, por ejemplo, satánica, ahí queda en evidencia el hecho de que querer dañar o desestructurar abiertamente, ¿no? Exacto. Y además hay una cosa, a mí me llamó la atención. Al principio tenía sospecha, pero cuando me convencí que podía ser una secta satánica. En este tipo de sectas, la muerte de sacrificial no es quemar simplemente, sino que el derramamiento y la efusión de sangre. Y a como declaró uno de los seguidores de él, que hablaba que era el sacrificio de Jesús, al niño lo apuñalaron.
recibió una puñalada. Antes de ser quemado. Antes de ser quemado. Y eso significa efusión de sangre. O sea, se cumple la ritualidad propia de este tipo de secta. Eso me llamó bastante la atención. Hay un punto. Margarita dice, aquí empieza la planificación, la organización. ¿En qué minuto exactamente empieza esa organización? ¿De acuerdo a su antecedente o de acuerdo a lo que ustedes pueden pispar acá? Y también les quiero preguntar si existe antecedentes de que él hubiese querido hacer una organización también de esta naturaleza en el Perú. Dejo plantear las dos preguntas. Bueno, esos elementos, o sea, claramente esto es una organización y jerarquizada. Ahora, probablemente nosotros lo descubrimos. Vuelvo a insistir, detrás de esto hay una investigación policial que establece los hechos. Entonces, como se establecen hechos, las personas que estaban participando en esta secta se adjudican roles. Probablemente, y en ese sentido nosotros vemos que está claramente jerarquizado. Ahora, es probable, ¿no es cierto?, que en este sentido la persona, como ha planificado o ha organizado, hay elementos que hacen pensar que él, por ejemplo, planteaba que él no podía fecundar, no podía tener hijos. Entonces, pero él también a la vez no les permitía usar anticonceptivos. Entonces, ahí había un elemento bastante, nuevamente volvemos al aspecto narcisista, lo grandioso de que pensar que él impone la ley. Pero igualmente las personas que lo seguían sabían que eso no era posible, entonces porque además dicen, bueno, pasó lo que tenía que pasar. O sea, si se mantienen relaciones sexuales, el juicio de realidad dice, bueno, y sin anticonceptivo lo más probable es que quede embarazada. Entonces, desde ese momento, cuando se sabe esta noticia, se empieza a planificar ya lo que van a hacer con ese niño, ¿no? El subprefecto de investigaciones, Miguel Ampuero, señaló también que hacía que se tragaran el semen de él para purificar sus pecados. ¿Qué significación tiene? Bueno, aquí claramente vemos bastantes distorsiones, distorsiones cognitivas que podríamos entender, o sea, porque un discurso puede decir muchas cosas. O sea, efectivamente él puede haber hecho eso, pero la justificación que tiene es lo que tiene que ver con alteración del sentido de realidad, no del juicio de realidad. Entonces hay elementos de distorsión cognitiva y las personas obviamente quedaban en eso, ¿no? Acá hay una situación que... Y también tiene una interpretación... Que tal vez no se ha tocado. Después, que ahí tiene, Solo decir que en el caso de las sectas religiosas, particularmente como esta de perfil destructivo, hay un discurso que es elaborado por el líder y ese discurso está dirigido a determinados sectores sociales. Uno va a encontrar sectas de tipología destructiva en sectores populares, en sectores medios, en sectores altos. Acá lo que siempre llama la atención es que en esta secta específica sean profesionales, personas en las que uno puede pensar que hay un juicio crítico o autocrítico respecto de conductas que se le exigen dentro del grupo. Pero lo cierto es que el discurso elaborado por Antares de la Luz tenía un efecto tremendo y ese discurso siempre se afirma en el reclamo de divinidad. Y se establece al interior del grupo esto que tú, Margarita, decías, jerarquización, pero una jerarquización que tiene como peso para cumplirlo el hecho de que el reclamo de divinidad es el que obedecen de forma incondicional los líderes, y esta pedagogía usada por el líder naturalmente lleva a estos estados de fanatismo en que cualquier conducta que él exija va a ser cumplida, más allá de que exige este juicio de realidad, de que efectivamente esa conducta puede ser una conducta de carácter criminal. Y que además hay un proceso, Álvaro, o sea, hay un proceso donde las personas van siendo probadas, este líder elige a sus víctimas. Lo que se llama prueba de méritos. Claro, entonces empieza de alguna manera a probar cuál es el que lo va a seguir más aún. Y tiene estrategias para también generar conductas persecutorias entre unos y otros. ¿Estas son personas que tenían algún antecedente de la vida anterior de Antares de la Luz? O sea, Antares de la Luz, puede que no. Cuando se hace Antares de la Luz, elige amiguitos nuevos, digamos, y deja atrás a aquellos de la infancia, con los que jugaba la pelota, con los que fue a la universidad, con los que viajó, con los que hizo música. Se busca gente. Y pasa aquí algo muy importante, que no importa la clase social, ni que sean ricos, ni sean pobres, porque hay un elemento común en la persona que va a ser captado para la secta, que es un vacío de carácter espiritual y emocional. El sentirse aislado, el tener un conflicto interior de identidad. Eso es común en todas las personas que son captadas para esta secta.
Y pueden ser personas de buena situación económica, buena situación... Lo entiendo, pero también estoy tratando de entender cuál es el viaje que hace él también. Es decir, estamos viendo una persona, comillas, normal, como uno puede entender cualquier persona normal, hasta antes de conocer este hecho, incluso, digamos, hasta el viaje. Una persona normal. El viaje marca un antes y un después en la vida. Bueno, eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen ellos. Bueno, pero fíjese que hay algunas imágenes que no las vimos acá precisamente, pero donde él evita ser fotografiado. Como si supiera que aquello en lo que se está embarcando va a requerir de que no se conozca el aspecto, su aspecto, digamos. En este mismo viaje a China, a pesar de que vemos 2 o 3 cuadros, digamos, donde se alcanza a ver, hay un paseo que él hace donde se usa un pañuelo. Entonces, mi pregunta ¿Antes del viaje a China? No, durante el viaje a China. Que no se deja ver. No se deja ver. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el viaje que hace esta persona que juega la pelota, que toca en un grupo musical que se llama Marco, que gente conocida, Max Berrú y otros músicos conocidos, publica 2 discos, es profe? Ahí están las imágenes, ahí es donde se le ve. Hay otras imágenes donde está en la muralla china haciendo paseo, donde él, no por razones de frío, sino que y hay testimonios, digamos, que avalan que a él no le gustaba que se le fotografiara ya en ese momento. ¿Él hace el viaje solo o lleva a alguno de sus amigos consigo para armar esta secta? Esa es la pregunta. ¿No lleva un conjunto musical a China? Claro. Sí, con el grupo Maru. Por eso. Un líder, Álvaro, se va estructurando lentamente, no es líder de un día para otro. La pregunta es, ¿por qué no le dice a los músicos, hey, chiquillos, ¿sabéis qué? La entendí. Y empieza con su pedagogía con los amigos músicos, les dice, hagamos una secta. Los músicos decían que tenía mal carácter, que era intratable, etcétera, etcétera. O sea, él se daba cuenta que los músicos no podían ser sus seguidores. Él cuando comienza con su discurso, normalmente va a buscar personas que estén atentas. Va a hacer la pedagogía del discurso a varios y va a ir dándose cuenta quiénes responden de manera positiva, quiénes pueden ser condicionados, convencidos por su discurso, y sobre eso empieza a trabajar con esta pedagogía del convencimiento. Y esa pedagogía finalmente lo lleva a cerrar el círculo y a estructurar esto que nosotros... Y recordemos que desde el 2009 empieza él a configurar este grupo. ¿El 2009? Desde el 2009. Y además, antes, o sea, este era un círculo cerrado, porque entre ellos se conocían. Entonces, anteriormente había probado con otras personas. Y como dice Humberto, ¿no? Efectivamente, él iba viendo qué personas iban a entrar a este convencimiento que él quería hacer, pero claramente vemos que el grupo musical, como no estaba en esto, obviamente le deben haber encontrado de una... Sí, y lo hacía por etapas progresivas. Primero estaban los grupos espirituales que formaban, para el autoconocimiento, para la formación, para la búsqueda de la identidad. Y ahí poco a poco iba identificando a quienes precisamente podía conquistar. Lo llamaban centro espiritual y de autosanación. Un título muy atractivo para personas que tienen desestructuraciones y van a escuchar el discurso. Pero no se dan cuenta que el líder está usando este método pedagógico que tiene hasta situaciones de manejo de hipnosis, de encantamiento, que finalmente pueden llevar a la radicalización de la pertenencia. ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo nos referimos a los seguidores, socios, víctimas? Desde este prisma, digamos. Militantes que están con el dejo del fanatismo internalizado. Yo creo que son más bien sectarios. Ellos se denominan, me parece, discípulos. Militantes o fieles. Pero a ver, pero dejemos el tecnicismo al lado para hablarle a la persona, a la gente que nos está viendo en sus casas. Militantes, sectarios, en buen chileno, digamos, ¿cómo se refiere uno a los seguidores de secuaces? Fanáticos, adoradores de una propuesta que se les hizo, pero de la cual no se pueden desenganchar. Pero espérate, es tan grave... Pero ahí hay una desestructuración, eso los hace víctimas de alguna manera, ¿o me equivoco? Pero mucha gente diría víctimas. Fíjate, yo diría pueden ser víctimas, pero tienen juicio de realidad. Eso es importante. Yo digo secuaces por alguna razón, porque el secuaz tiene un cierto ámbito de libertad. En cambio, en los otros casos podría discutirse la libertad de la persona y la capacidad de decisión, que va a ser el argumento que van a usar los abogados, estos señores de los tribunales. En cambio, el secuaz, cuando se decide, se sigue libremente. Después puede alienarse y precisamente... Que de hecho trabajaban ellos en otras cosas durante el día, ¿no? Claro. Bancos, y ahí está el tema, o sea, no es una comunidad cerrada, es una comunidad que vive normalmente. Entonces nos encontramos con un personaje que a mi juicio tiene que haber tenido mucho carisma, mucho ascendiente sobre sus seguidores. Y aquí yo quiero detenerme en un tema que me parece... Por eso, respetado señor Prado,
es una comunidad, una secta atípica. No, pero ahora cambiamos de secta atípica a secta satánica atípica. Sí, pues. Es una secta destructiva de frentón. Así es que las satánicas son todas destructivas, pues. Bueno, pero hay muchas sectas Hay destructivas. destructivas que no son satánicas, pero las satánicas son siempre destructivas. Eso sí, pero yo creo que esto es una secta luciferina, pero ¿por qué no vamos a discutir qué tipo de secta es? Lo luciferino viene de los griegos, en cambio esto viene de la Biblia. Yo creo honestamente que estamos frente a un tema que es más delicado de lo que uno cree. Estamos viendo un grupo. Hoy día en Chile se acaba de hacer un censo con todas las controversias que hay, donde aproximadamente 300.000 personas están perteneciendo a una religión que no está dentro del censo, a otros cultos. ¿Cuánta gente hoy día estará participando en cultos de esta naturaleza que no tenemos idea? Si pensamos que el 2,2% de la población mayor de 15 años, o sea, hasta 289.000 personas creo que son las que estarían hoy día participando en este tipo. Yo creo, y ahí no tenemos estadística. Nadie me puede decir, hay 500 sectas, o hay 300, o hay 200. No sabemos si son sectas, si son células, si son tan incorporadas como iglesias. O sea, estamos frente a una realidad que a mí me parece incluso más grave que lo que ocurrió ahora, porque no sabemos con qué sorpresas nos podemos encontrar en el corto tiempo o en el largo tiempo. Y ahí tendríamos que tomar aspectos de prevención, porque por ejemplo, sabemos que son personas que tienen vacíos existenciales, pero también hay que entender que las personas cuando tienen estos vacíos, esta vulnerabilidad, probablemente las personas menos narcisistas, porque todos en algún momento tenemos algún grado de narcisismo, algunos más o menos. Sí, pero me cuesta pensar en grados de narcisismo o de vacíos que puedan llevar a una persona a quemar, a entregar a tu Lo que pasa es que por eso mismo, porque no hay una distorsión de la realidad, o sea, entendiendo que esta persona necesita, porque podría haber buscado un psicólogo, un psiquiatra, una persona que tenga esas falencias, ¿no?, personales, esos vacíos, pero no se busca, sino que se busca a alguien tan grande que le represente esa grandeza que tiene también el mismo. O sea, porque el narcisista estamos hablando de una persona que se refleja a sí mismo. Entonces, en ese sentido, estas personas buscan, entonces es peligroso y por eso que es importante que los padres pongan atención cuando los hijos, por ejemplo, son personas muy solas, que no tienden a hablar, que tienden a desaparecerse, porque estas personas, estos jóvenes, estas personas que están en formación, probablemente estén buscando grupos. Y en ese sentido también tiene que ver con el sentido de pertenencia. O sea, estas personas sienten que pertenecen a alguna parte, pertenecen a un grupo. Y eso es lo que los cohesiona. Entonces, por eso es que es importante cuando las personas presentan estos vacíos y los padres, por ejemplo, detectan que se ausentan, hay una falta de comunicación, hay una soledad muy grande. Entonces, esas personas pueden ser posibles personas que se involucren en estos grupos. Es la soledad. Hay una cuestión que no se ha dicho. Normalmente uno observa en la historia, y en la historia aparecen estos grupos de tipología sectaria constantemente. Hemos escuchado hablar y hemos sido testigos de los suicidios colectivos en relación con las lecturas apocalípticas, por ejemplo, del fin del milenio. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que en esta época hay un factor de distorsión de la realidad que hace aparecer en el horizonte el temor a la muerte. El año 2000, los 30 años anteriores provocaron miles de suicidios colectivos. Acá esta secta está relacionada con lo que vimos el año pasado, esta mala interpretación de lo que se llamaba el fin del mundo maya. Entonces, hay elementos que contribuyen a que los procesos de desestabilización colectiva hagan buscar a muchas personas espacios de seguridad. Por ejemplo, lo que pasaba con el fin del mundo maya, lo que se construyó estos búnkers. Aquí en Chile. Claro, aquí en Chile. Gente que estaba en los búnkers y que salieron varios meses después y se encontraron que la realidad no había cambiado. Y esto hay que prestar atención, como tú dices, Margarita, preventivamente. Este año, en diciembre, va a pasar un cometa que va a ser muy vistoso, un cometa de órbita un poco errante. Y nos podemos encontrar con la radicalización de lecturas de grupos de tipología sectaria y a lo mejor con la repetición de este tema tan trágico de los suicidios colectivos. A propósito de la radicalización, le pregunto, profesor, ¿tiende los seguidores a imitar a su líder? ¿Uno podría pensar que a propósito del suicidio de Antares de la Luz, sus seguidores podrían cometer suicidio? Bueno, es una de las cosas que estamos advirtiendo y Margarita ha planteado el tema también en el sentido de que se está teniendo cuidado con eso, porque si es el representante de Dios, aquel que los convenció absolutamente de que Él era el camino de salvación y de verdad, se quita la vida, trasciende en el lenguaje de ellos, en el lenguaje nuestro, suicidio. Y es perfectamente posible
que este encantamiento que sigue presente, este fanatismo que sigue ligado al líder del grupo, pudiera provocar tal situación de desestabilización que algunos de aquellos y algunas de aquellas que están procesadas por haber participado en estos hechos terribles y por haber mantenido una militancia acrítica, pudieran intentar también seguir al líder en este proceso de trascendencia, en otras palabras, suicidarse. Pero puede ocurrir el caso también de la traspolación del liderato, de estas personas pudieran adherirse a otra célula de este tipo de sectas y continuar con los mismos procedimientos, a lo mejor a través de difícil, otros. Porque no, si reconozco que es la difícil, fecha pero... límite era el 21 de diciembre. Sí, los pero tipos hicieron no. lo que tenían que hacer para que no ocurriera el holocausto final el 21 de diciembre. Hay dos interpretaciones. Yo creo honestamente que en la secta murió el líder y se acabó la secta. No, quizás. Lo más probable es lo que dice Humberto, que más de algunos no, puede ser, pero también porque ellos tienen dos interpretaciones. Sí, pero una que hacían salvar ellos solos y otra que salvaron al mundo. Hay una cosa que tal vez no hemos considerado, que yo creo que la policía debiera estarla considerando. El conflicto de la secta comienza cuando se enteran que la policía de investigaciones está tratando de establecer qué pasaba con esto que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Ellos pensaron, en mi hipótesis, que la policía estaba informada sobre el sacrificio ritual del niño y ahí toman la decisión de disgregarse. La secta no ha desaparecido. El 21 de diciembre fue un impacto sin ninguna duda, pero eso no les provocó el desencanto para terminar con la secta. Y la decisión de disgregarse en una política que, en mi opinión, fue adoptada en forma de protegerse, de autoprotección, se produjo después del 21 de diciembre. Y yo no creo que la secta se haya desestructurado. Ahora, con la muerte del líder, naturalmente es otra la lectura. Pero no se desestructuró el 21 de diciembre, sino que siguió. Y después tomaron tácticas de evasión para no responder por aquellos delitos que evidentemente venían. Pero es que la prueba, espérate un poquito, la prueba más clara de esto está que hace unas semanas atrás Antares de la Luz les mandó un cable, un correo a sus seguidores diciéndoles que háganse los locos. No hay ningún tipo de irracionalidad en eso, sino que perfectamente la planificación de un hecho, la planificación de una conducta para enfrentar una situación que se debía venir muy grave. Y esto mismo que hace, ¿no? Para arrancar en el mes de febrero, ¿fue? En el mes de febrero al Perú, después ir a esconderse, saber exactamente por dónde lo están buscando, que están en Urubamba, en Ollanta y Tambo. Tengo una duda, ¿dónde está la plata que llevaba? Dicen que llevaba 15 millones de pesos y aparentemente vivía en condiciones bastante precarias, tuvo que... ¿Cómo tuvo el antecedente la PDI justamente de que no tenía dinero? Bueno, eso está en investigación. Es parte de la investigación, pero más o menos se calculaba que él llevaba alrededor de unos 15 millones de pesos. Podemos conjeturar, sin seguridad podemos conjeturar que ese dinero lo gastó mucho también en las redes de protección que recibió en el Perú, porque no es absolutamente seguro que haya habido sectarios allá que lo hayan 15 cubierto. Millones de pesos en 2 meses en Perú es mucha plata. Ahí sabe. Mucha plata. Entre gente que dedica al narcotráfico, eso no es nada. Don Hugo, si nadie lo estaba siguiendo en ese momento, si la persecución no comenzó hace una semana o 10 días atrás. Pero él sabía que era una crónica de muerte anunciada. Margarita, ¿hay antecedentes sobre la red de protección? En el Perú aún ¿En el Perú no? No se ha podido terminar. La policía peruana está colaborando con la PDI desde que ocurrió esto, digamos. En el caso se están cruzando antecedentes. Bueno, a través de Interpol se están contactando, ¿no? Sí. Pero la policía peruana ha dicho que habían redes de protección que estaban funcionando en relación con este grupo. Ahora es bastante probable que esta sea una secta internacional, que esto de acá sea una célula y que tenga relación con otros grupos. Y probablemente estén allí. No, estás equivocado, Humberto, porque él se declaraba a Dios. ¿Cómo va a haber otra secta más grande? Eso pasa así. No, yo creo que no. En diversos grupos donde tienen células y en las células se asigna esa función a un líder en el lugar específico. Una pregunta muy brevemente, antes de terminar, apoyar en un asunto que dijo Margarita, que lo hemos dicho todos en otra oportunidad. El papel de los padres en esto. Para prevenir este tipo de situaciones es importantísimo. Los padres deben cuidar a sus hijos. Hay tantas maneras como se los capta, de saber, debe haber una mayor intimidad con los hijos. Son sus padres.
y no entregarle esto a tíos y tías, que ahora hay tantos que se van a suprimir todo esto en los colegios, señor, señorita, y nada más. Y otra cosa también que es importante, cuidado con las ouijas. Yo lo digo siempre permanentemente. Sí. Entran los jóvenes por curiosidad y después saben con problemas psiquiátricos. Ahora en Portal no saben quién entra ni quién sale. Y comienzan después los actos profanaciones en la iglesia, actos totalmente abyectos en los cementerios, y realmente terminan mal. Por eso es que es un asunto en el cual hay que preocupar. Ahora, y a propósito de esta Margarita, un pequeño consejo de una persona muy simple como yo. Yo estoy convencido que en la policía de investigaciones, carabineros, jueces, las escuelas de leyes, deberían abrirse cátedras completas acerca de fenómenos paranormales y estudios de esta naturaleza. Aunque no se crea en ellos, siempre es necesario, porque así se puede aprender la psicología de qué le pertenece a estos movimientos. Pero en este caso, ¿qué hay de paranormal? ¿Cómo? ¿Hay algo de paranormal en este caso? No, es que nosotros llamamos paranormal en general todo aquello que no le encontramos una explicación dentro de lo mismo natural. Sí, pero lo paranormal ocurría en la casa donde se mató. Ahí sí que había fantasmas, espectros y cosas raras, de acuerdo a lo que decía pero no, es que en general los estudios, hay mucha gente que plantea asuntos paranormales. Ocurren situaciones paranormales que la ciencia médica muchas veces no puede determinar. A propósito de la lucidez de Altares de la Luz y el caso concreto de que incinera finalmente a su bebé de 2 días. Puede haber sido, a propósito de la lucidez, puede haber sido una excusa, lisa y llanamente, para abortar. O sea, en vez de practicar un aborto con Natalia Guerra, en vez de decirle a Natalia Guerra aborte, aprovechar esto para darle un carácter sacrificial. Ritual. ¿Es posible pensar en algo podríamos pensar hipotetizar que esto responde a la omnipotencia que él quería imponer frente a los demás. O sea, qué tanta omnipotencia que él disponer de la vida de un ser humano, ¿no? Él es representante de Dios, es la divinidad misma. Él manejaba las conductas internas. Recuerda que en el funcionamiento interno habían actos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Había situaciones que tenían que ver con llevar la condición de las personas a lo más mínimo, o sea, manejar todas las conductas internas, los palos, los 45 golpes de palo que les daba cuando él consideraba que espiritualmente estaban bajoneados, ¿ah? Otro tipo de prácticas que tenían que ver con manejar y maltratar la dignidad de las personas. También, yo tengo serias dudas que él era realmente el padre de la criatura, porque había mucha promiscuidad sexual permanentemente y además tenían parejas, entre ellos eran parejas. Se acostaban con este señor, pero también con su pareja. Entonces, aunque dicen que guardaban castidad, aparentemente de eso no hay seguridad. Había prohibición de que cuando estuvieran con él mantuvieran relación con otra persona. Pero que no cuando fuera estuvieron él. con él. Cuando estuvieran con él en el periodo. Pero acá lo que importa, Hugo, es que él tenía la convicción de que era su hijo, que él lo había procreado. Tengo una pregunta en el terreno, no de la especulación. ¿Cuánto perjudicó el suicidio de Altares de la Luz? ¿Cuántas respuestas hubiésemos podido obtener, digamos, en concreto para la PDI, verdades jurídicas, para algunas de las preguntas que nos hacemos aquí? ¿Cuánto nos perjudicó? Eso es la pregunta que quiero que nos responda el panel de expertos. Ah, sí. Ah, ya. Es que vi que me hice famoso en Twitter. Me lo están diciendo acá por el... sí. Fíjense, ya voy a leer las preguntas que tienen para el panel de expertos, pero Álvaro, me avisen que me es hice... correcto lo que estás diciendo, te hiciste famoso en Twitter. Sí, pero ¿y eso cómo fue? No entiendo, porque estamos hablando sobre el poder del secreto de Antares. ¿Qué pasó, Dios? Lo que pasa que acá en mi Diosphone veo que tienes más de 1000 retweets. 1000. Es que eso estoy viendo, po. Sí, pero... Ah, no, pero aquí dice que me gusta el loli. Eso te pasa por andar ventilando tus claves. Por eso todos deberíamos cuidar nuestras claves. Pueden pasar vergüenzas, como me acaba de pasar a mí. Tus claves son secretas. Las claves secretas son secretas. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Cuidando tus claves secretas evitas la suplantación de identidad, pasar vergüenzas, ciberbullying, fraudes y cosas mucho más graves. Evita pasar un mal momento y no las compartas. BTR por una internet segura y más entretenida. Está bien, ¿eh?
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Más Vale Tarde. Brevísima. Prado, don Hugo Cepeda y Margarita Rojo. Les dejamos plantear una pregunta. ¿Cuánto dificultó el suicidio de Antares de la Luz? La verdad de todo orden, partiendo por la jurídica, verdades místicas, emocionales, afectivas, la familia. Dejo planteada la pregunta. Jurídicamente yo creo que todas las imputaciones de lo que sucede van a ser volcadas sobre la persona que se suicidó. Pero la prueba se va a hacer más difícil porque no hay la posibilidad de interrogarlo. Está absolutamente absuelto por el tema de la muerte. Luego, el tema de estructurar, de reconocer todo lo que ha pasado en los procesos va a depender de las declaraciones de quienes están inmersos en la pertenencia a la secta. Pero yo creo que ya hay bastantes antecedentes y cuando la PDI, cuando las fiscalías, cuando los tribunales puedan dar a conocer todo lo que pasa con las declaraciones, vamos a tener mucho más claridad en relación con qué fue lo que motivó la pertenencia en cada uno de los casos y cómo esa pertenencia llegó a transformarse con el paso del tiempo, con los procesos internos, en este fanatismo que lleva a cometer un hecho terrible, que lleva a cometer un delito tan cruel como es el sacrificio de un niño pequeño. Pero aquí hay que hacer otra referencia. Siempre se dice, es primera vez que pasa. Recordemos que el año 2004, en la Catedral de Santiago, el padre Faustino Gaciero fue degollado por un militante de una secta satánica. Rodrigo Orias. Bueno, y de ahí la importancia, entender que para la Policía de Investigaciones, esta investigación tiene que ver con demostrar los hechos. O sea, porque muchas personas pueden declarar distintas cosas, pero la policía está estableciendo los hechos. No solo nos basamos en las declaraciones, sino que en la evidencia que podríamos tener a partir de esta investigación que ya lleva 4 o 5 meses. ¿Esta demora fue normal en este caso? ¿Está considerado dentro de lo normal? Si es que algo se puede considerar normal. O sea, lo que pasa es que una investigación toma tiempo, porque además nosotros, los policías, no van a ir directamente por ejemplo, en el caso de investigar a una persona, sino que se tiene que investigar de alguna manera colateral, porque si de alguna manera esta persona se da cuenta, podría tener cierta alarma y podría de alguna manera dar cuenta de lo que se está haciendo. Entonces, como se está investigando los hechos, nosotros establecemos a través de esta investigación los hechos fiables. O sea, no nos basamos en presunciones, por eso es que es importante, porque además con eso nosotros podemos establecer, por ejemplo, no nos basamos en presunción al decir que él tenía una organización, una planificación, o sea, nosotros vemos y lo podemos comprobar a través de la investigación. ¿Qué rol han cumplido los desertores en esta investigación, los desertores de la secta? Claro, la otra pregunta, ¿hay desertores? ¿Han tenido algún rol en la investigación? Si es que hay. O sea, bueno, todo el tema de la investigación tiene que ver un poco también con lo que declaran, pero también establecer si eso que están declarando es así o no es así. Claro, eso es importante. Perdón, ¿podría haber una intención de exculparse de parte de quienes participaron en la secta y desertaron de ella? O sea, por supuesto. Nosotros en primera instancia pudimos observar también que muchas personas trataban de victimizarse, porque bueno, obviamente la ganancia secundaria que tiene que ver esto, o sea, con mayor razón nos da cuenta de que tienen conciencia de lo que están haciendo, entonces por lo tanto van a buscar de alguna manera exculparse de esta situación. Pero perdón, hay 8 miembros de la secta, ¿no? 8 que llegaron al final. 8 que llegaron al final. Y el resto, ¿hay gente que está en forma colateral a la secta, que participa esporádicamente, por ejemplo, de acuerdo a las investigaciones que han hecho ustedes? Hay personas que participaban esporádicamente en las sectas. Pero eran 12, 4 es una secta muy pequeñita. Me gustaría hacer participar a la gente que nos ha escrito a Los Secretos de Antares, el hashtag de hoy aquí en @másvalelate. Rodrigo Soto, muchas gracias. Supimos algo de lo que era esta persona antes de convertirse en líder de esta secta, que era tu pregunta. Francisca Valenzuela tiene un comentario. El tipo sabía muy bien lo que había hecho. Porque si yo sé que salvé al mundo, en vez de fugarme, alardeo sobre eso, dice Francisca Valenzuela. Anthony Ortega dice desde Punta Arenas, este tipo, dice Antares de la Luz, quiso castigarnos y no decirnos la verdadera razón de sus acciones y evitar la justicia, un poco de lo que hablábamos acerca del suicidio. Pedro Barraza, muchas gracias. Si Antares los tenía amenazados, ¿cómo fue que se dio a conocer el sacrificio del bebé? Pregunta. ¿Quién fue el que denunció? A ver, aquí hay detrás una investigación.
Y en esta investigación, a través de establecer estos hechos, se llega a determinar esta situación. O sea, no sé si, Pero si me explico. ¿no llegó un correo anónimo diciendo que había sido sacrificado un bebé? La denuncia parte a través de un correo anónimo, donde se da cuenta de esta situación de peligro, pero no se había establecido los hechos que se estaban relatando en esta denuncia. Por lo tanto, la policía tiene que encargarse de establecer si esos hechos que se están refiriendo corresponden o no corresponden a la realidad. Y en esta persona tendrá algún rol en el juicio como testigo, ¿no? Un rol en el proceso como testigo. Bueno, entendamos también que hay denuncias anónimas y también hay que dar protección a las personas que denuncian este tipo de cosas. ¿Ahora esta persona es testigo de bebidas o estaba ahí, vio que quemaron al bebé? Eso es materia de... materia de investigación. Pucha, yo pensé que con el de lo más probable es que alguien, sumario habíamos terminado. Lo más probable es que alguien que participó en el ritual le haya contado a algún amigo. En ese caso sería de oída. Por la conciencia. En ese caso sería de oída. Tami Beas, yo creo que ese suicidio se refiere al suicidio, ¿no es cierto? Ahí porque no tenía dónde refugiarse. Perdón, ¿no hay dudas a estas alturas del partido de que fue un suicidio? Bueno, eso es algo también que se tiene que establecer. O sea, se sabe que es la persona, es Ramón, el denominado Antares, pero hay que establecer si efectivamente tiene que ver con un todo suicidio. Apunta hacia eso. Y todos los elementos previos apuntan a eso. Charles 40 dice, Antares de la Luz es un Charles Manson chileno. ¿Cómo la PDI se enteró de este asesinato? ¿Quién habló? Pregunta Juan, lo acabamos de hablar. Marioli Morales, mira, dice, y pensar que estuve en esa casa en el verano. De Cusco. Claro. Marioli Morales, sí, en la de Cusco, sí, la de la calle. Andreita dice, Álvaro, estos tipos buscan a personas más frágiles y débiles para poder lograr dominarlos. Eso es verdad, por supuesto. Eso es así. Patricia Gutiérrez, ¿qué características tenían los elegidos por Antares? Pregunta Patricia Gutiérrez. ¿El ser humano puede vivir sin creer en un ser superior? Hay más de un 10% de ateos hoy día según el último censo, así que yo creo que es posible. Pero lo normal es que el ateísmo cede cuando se está cerca de la muerte. Hay otra forma de enfrentar el tema de la trascendencia. Ajá, por lo mismo personas de más edad, digamos, también están, igual que los temas conviccionales de pertenencia a secta, cuando hay situaciones en que la muerte está allí en el horizonte, la inseguridad, eso es un factor pedagógico muy motivante. Hay que también sobre esto, Álvaro, sacar algunas conclusiones místicas, como usted estaba planteando. Yo creo que aquí hay un mensaje a la religión, especialmente a la católica, más que a las otras iglesias cristianas, en el sentido que tienen que tomar este fenómeno y luchar muy bien a los sacerdotes de realmente poder asistir a estas personas que se sienten abandonadas, con crisis de identidad, con grandes problemas. En este momento esto es muy difícil porque los grupos juveniles son muy minoritarios y eso tiene que ser una tarea grande y a largo plazo, y que es bien difícil ahora por las cosas que han pasado. Y hay parroquias que tienen un cura por 100.000 habitantes, o sea, alguien quiere hablar con el cura, es mucho más fácil hablar con el presidente de la República. Acá, Álvaro, hay una cosa que es consecuencia de este hecho. Nosotros somos reactivos a situaciones que nos impactan, pero acá se ha dicho, o sea, pedagógicamente, ¿qué hay que hacer? En los colegios de enseñanza básica, media, en las universidades, contar de estos que son realidades, que están operando permanentemente. En este tiempo uno puede decir, hay más de 300 grupos sectarios y algunos de ellos de una tipología similar a esta que nos tiene hoy día en el análisis. Yo con eso hay que 500, 600 alumnos que tengo cada semestre en las universidades, me estoy preocupando mucho, lo menos 2 o 3 veces en el semestre. Es lo que yo hago también. Fíjense que también hay un tema que me gustaría tocar acá, que tiene que ver también con algo que ya hablábamos hace unos días atrás, la relación entre la ayahuasca y los rituales, que lo planteaba de hecho Eduardo Vergara en un tuit. Decía, lamento que se haya malentendido por algunos el uso, el empleo de la ayahuasca en ciertas y determinadas situaciones, dentro de las cuales está también el uso ritual. Quiero invitarlos a ver la siguiente nota sobre este particular tema aquí en Más Vale Tarde. Se usa habitualmente en un contexto ritual, en marco terapéutico. Cuando uno toma ayahuasca es como tener un sueño, pero consciente. Es considerada por sus defensores como la maestra de maestras. La ayahuasca es utilizada para los rituales de sanación espiritual. En busca de este propósito, Ángel Lisboa probó el tratamiento en base a esta planta. Y yo llegué a tomar ayahuasca en el fondo porque
me había enfermado, había sufrido una insuficiencia renal crónica, eso me generó un montón de cambios en mi vida. Está consciente que la ayahuasca es un brebaje muy potente, pero asegura que bien usado solo produce beneficios. En Perú, por ejemplo, se emplea para la sanación de adicciones como la cocaína. Y lo más increíble es que no te genera una adicción a la ayahuasca. Yo, por ejemplo, tomé en el año 2007, yo terminé mi tratamiento y nunca más volví a tomar ayahuasca, porque en el fondo yo no necesité más. Llegamos hasta Águila Sur para conocer un poco más de la ayahuasca. Acá Milton y Paulina trabajan hace años en el plano espiritual. Son ellos los que defendieron en tribunales el uso terapéutico de la marihuana y ahora lo hacen con esta cuestionada planta. Se usa para poder promover experiencias de otra jerarquía en el sujeto, de tal manera que vaya cristalizando una identidad más sutil en su existencia. Por eso no creen que haya sido el consumo de este brebaje lo que haya llevado a la secta de Coyihuay a tan macabro ritual. Como todo en la vida está atravesado por esa variable que tú estás planteando. Todo puede ser bueno, puede ser malo, es favorable o pernicioso, eso corre para todo. En 2012 un tribunal permitió en un caso de un grupo que realizaba rituales chamánicos el consumo de ayahuasca por considerarla beneficiosa para la salud. Pero Senda advierte de sus riesgos. Y aquí está la parte también más peligrosa porque puede gatillar otras situaciones psiquiátricas que pueden estar durmiendo en la persona, que pueden estar sin manifestarse. En Chile no hay producción de ayahuasca, las dosis utilizadas son importadas principalmente desde Perú, país donde precisamente es buscado el líder de la secta de Coyihuay. El alucinógeno que le ponen no es... Mira, pues esta nota obviamente es anterior al... Demetril. Al suicidio, que nos enteramos hoy. Gurú de Coyihuay compró la cuerda con la que se mató. Portada de lunes, el día de mañana. Confirman que el líder chileno de la secta satánica estuvo en Cusco y cambió de apariencia. Hablábamos acerca de esto a propósito de la lucidez evidente en su actuar. Líder de la secta y sus seguidores. Esto apareció en esta conversación de esta noche con nuestro panel de expertos, la segunda. Antares de la Luz fue a Perú a buscar ayahuasca, dice droga que usaba para sus rituales. Allá se enteró de que en enero la hermana de un integrante perteneciente a la secta los había denunciado y que los estaban buscando. Intensos operativos para ubicar a la secta diabólica. Horas antes del hallazgo del día de hoy, que ocurrió en esta casa abandonada. ¿Algún comentario sobre el rol que podría haber utilizado o cumplido el ayahuasca en este caso? Es que el ayahuasca no es como aquí pareciera que tomaban ayahuasca como quien toma Coca-Cola. Y en realidad el ritual de la ayahuasca es realmente impresionante, aparte causa efectos tremendos en quienes lo consumen. De hecho, los sacerdotes indígenas del Perú y de Brasil hacen ayuno durante 30 días para hacer un ritual de ayahuasca. Entonces aquí lo están mostrando como una cosa muy simple, como que llegar y tomar, y no es así. La verdad que es muy complejo, muy delicado y tiene consecuencias a veces fatales desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista estomacal. De hecho, cuando la gente consume ayahuasca termina con vómitos y otros problemas de esta naturaleza. Así que no, el tema es mucho más complejo. Yo creo que se recomienda estar supervisado, por lo que supervisado, pero fundamentalmente, y esto como es una hierba o es un alucinógeno que utilizan los indígenas, ellos tienen todo un ritual y toda una fórmula. Hay determinadas comidas que no se pueden consumir antes de la ayahuasca. Tampoco dicen que se puede practicar sexo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo que acaban de decir me parece muy simplón, por decirlo menos. ¿Usted tenía un comentario sobre esta nota, profesor Cepeda? No, el comentario que tengo yo que al menos en el momento en que efectuaron estos hechos tan dolorosos no habían consumido ayahuasca. Por lo tanto, además otra cosa, la madre de la criatura estuvo 2 o 3 días en una clínica, 2 días en una clínica, allá tampoco podía consumirla. Y así que realmente yo estoy convencido de que las personas estaban plenamente conscientes de lo que estaban realizando o participando o mirando realizar. Y esto es precisamente lo que constituye la gravedad del asunto. Ahora, el problema que hay jurídico es que me da la impresión a mí que van a estar los abogados defensores de ellos y el fiscal. No creo que haya querellantes, porque ¿quién va a ser querellante? No hay familiares que hayan sido querellantes. No lo había hasta el momento, por lo menos. Exactamente. Así que en el momento en que vayan a dictarse las sentencias, es ahí donde vamos a saber
cuál va a ser la posición jurídica del país, que es sumamente importante para el futuro. Porque si se van a absolver a estas personas, quiere decir que se da Paulo a que se levante la compuerta y se vacíe el agua de un tranque. Por eso es que es indispensable que tiene que haber mucha claridad en nuestras autoridades judiciales respecto a la gravedad de esta situación y la culpabilidad de estos sujetos. Hay una coincidencia bastante brutal. Ayahuasca quiere decir soga de muerto. Antares de la Luz usó una soga para quitarse la vida. Claro. Sí, eso sí. Pero yo creo que lo usó precisamente porque estaba desesperado. No creo que el tipo haya estado con red de ayuda ni nada por el estilo. Aparte de eso, si él no hubiera estado tan desesperado, hubiera dejado un testamento diciendo esto aquí, esto allá, etcétera, etcétera, hemos salvado al mundo. Y él murió en forma absolutamente brutal, a mi juicio, huyendo de las autoridades policiales, huyendo Parece de la que no tuvo justicia. tiempo para hacer ninguna de esas cosas, No, pues, porque se vio acorralado. Se vio acorralado, tuvo pero que bueno. adoptar rápidamente la resolución. Pero estaba acorralado hace cuánto tiempo. No, pero en los 2 últimos días estaba acorralado ya con las policías a 40 metros de la casa. Y ahí entonces, en su desesperación, adoptó la resolución de suicidarse y no estaba en condiciones de poder escribir una carta o dar un mensaje. Además, claro, el mensaje está dado con el suicidio mismo. El suicidio siempre sobre todo, significa una acusación, a la sociedad. a la sociedad y una trascendencia para sus seguidores.